Mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Gracias por hacernos partícipe precisamente del despertar en este país tan querido por todos nosotros. Ellos fueron electos bajo una interpretación bastante, digamos, en cierto punto maliciosa de la Sala de lo Constitucional, que pasaba los límites, los linderos de la Sala de lo Constitucional, y la Asamblea eligió. Pero en el evento de que no se presentaran los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de todas maneras la Corte tendría 11 magistrados para instalarse. El problema que surgía al instalarse los 11 magistrados era que el presidente probablemente, el presidente Belarmino Jaime, y los otros 3 magistrados de la Sala de lo Constitucional no iban a asistir. En este caso serían 11, ¿verdad? Pero es que 8 miembros siempre ha sido la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, con los 8. Ahí no se han inventado la orilla azul de nada estos diputados. El problema todavía trae cola. Y el problema va a seguir en los próximos días. ¿Por qué? Porque con la petición de algún ciudadano, llevando el diario oficial de que ya está publicado el decreto de anoche o de la madrugada de la Asamblea Legislativa, puede pedir una inconstitucionalidad y por la vía express la Sala de lo Constitucional puede declarar inconstitucional lo que se hizo hoy en la madrugada. En este momento la Constitución adquiere un valor político diferente. En esta coyuntura todas las personas tienen la oportunidad de darse cuenta que la ley funciona como instrumento de la lucha política. Hay una pregunta clave en esto. ¿Hay conflicto de poderes? ¿Hay un conflicto entre el poder judicial y el poder legislativo? No. No hay conflicto de poder. Bueno, ¿y entonces de qué se trata? Esto parece ciencia ficción. ¿Sí? ¿Y por qué no hay conflicto de poderes? Aunque sí hay conflicto, pero no de poderes. Brevemente, ¿qué podría pasar el domingo a tu criterio? Yo no creo que pase nada. Yo no creo que pase nada. Ahora, tampoco creo que pase algo que resuelva esta situación. No. Porque hay un problema de falta de inteligencia, un problema de materia gris. Porque, ¿qué es lo que todas estas decisiones están construyendo? Un momento extraordinario para la gente. ¿Qué va a pasar el domingo? La final de la Eurocopa. ¿Qué puede suceder el domingo? Que gane España. Me preocupa el lunes. El lunes a donde todos trabajamos, todos tomamos decisiones y todos hacemos un examen de lo que es el país. Que nos están llevando por un sendero peligroso, ya conocido. Tenemos el espejo de Nicaragua, a donde el Frente Sandinista controla la Corte Suprema de Justicia. Y yo como salvadoreño voy a permitir que el futuro de nuestra democracia esté decidido por esas 5 personas. No, el pueblo salvadoreño y los ciudadanos comunes y corrientes estamos cansados del negocio de la clase política. Pobrecito mi país. Veníamos insistiendo desde muchísimos programas anteriores que quizás el ciudadano normal no había dimensionado la problemática que implicaba, yo sí lo considero un conflicto entre el órgano legislativo y judicial. Porque al ciudadano le atañe, le aquejaba su problema diario, la delincuencia, cómo llevar el sustento a su familia, pero esto tiene una trascendencia que todavía ni siquiera los mismos políticos
han dimensionado. El tema ya no es jurídico, el tema ha entrado al plano político. Pero para bailar se necesitan dos. Y veo la respuesta del otro lado del presidente de la Corte, dice: yo no tengo nada que negociar. Y tiene razón, señor presidente, formalmente no hay nada que negociar. Pero negociar no significa ceder, negociar no significa darle la razón al otro, negociar significa ponernos de acuerdo en un punto de coincidencia que es el país. Pero el hígado sigue prevaleciendo sobre el cerebro. Creo que debe haber un llamado a reflexión, y más que de reflexión, comparto cuando dicen no va a pagar nada el domingo. La sala debería reconocer que metió la pata por lo menos en 2 o 3 sentencias, donde ellos que son demandados resuelven a favor de sí mismos, y eso se llama prevaricato. Pero también no ha estado muy afortunada la sala cuando sus declaraciones de algunos de sus miembros, no de todos, porque aquí pareciera ser que solo 2 sacan la cara, el presidente y el magistrado Florentín Meléndez. Y yo le pedía en la 102.9 hace poco, en un programa que tuvimos con Alfredo, estuvo ahí, que ¿por qué no se han pronunciado los jueces y los magistrados? ¿Tu movimiento social, Dagoberto, se va a activar el fin de semana o qué? Tú perteneces al movimiento social, ¿no? Bueno, el movimiento social es una construcción política, social. Carece de dueños. Carece de dueños. Y es parte del proceso político. La característica fundamental del movimiento social es que es independiente de los partidos políticos tradicionales, e independiente de los partidos políticos. Pero hay otra característica: el movimiento social también, en determinadas circunstancias, es movimiento político, en la medida que en una parte del ideario del movimiento social aparece el tema poder político. Y no me preocupa la metodología que se está siguiendo por los partidos políticos. Me preocupan los objetivos que tienen esas fuerzas oscuras que nos quieren llevar hacia donde no queremos ir. Aquí lo que agoniza es la naturaleza del poder montado en 1983 en el artículo 85. Los que tomaron esa decisión no tenían conciencia clara del monstruo que estaban creando. Pero si no nos gusta, cambiemos. Mirá, Dagoberto, pero tampoco la tenían ustedes cuando entraron a negociar las reformas constitucionales. Digo ustedes, no aludiéndote a ti, no, al movimiento, a la guerrilla, porque la trastocada que le dieron a la Constitución del 83 fue más grave que la misma Constitución del 83 misma. ¿Por qué? Ustedes no tuvieron visión política. ¿Por qué? Porque tenían objetivos electorales inmediatos. Desde ahí nace el problema. 83. Porque el 85 te establecía, el artículo 85 de la Constitución te establecía de que el único instrumento para accesar el poder son los partidos políticos. ¿Y por qué no lo cambiaron en el 91? Pero la sala interpretó y le dio cabida entonces a las candidaturas no partidarias. La Constitución podría cambiarse, pero no es conveniente, y el mismo FMLN llegó a esa conclusión. No es conveniente cambiar este artículo 85 de la Constitución, y lo dejaron igual. ¿Pero conveniente para quién? No es conveniente para el país. No, para el país. Yo no creo de que la institución como partido sea la mala, sino las cúpulas partidarias retrógradas que no quieren entender los mensajes. Es cierto lo que estamos diciendo, y vos hacías una pregunta. Sí. ¿Qué clase de partidocracia tenemos? Más de 20 años después de haber tomado esa decisión del artículo 85, más de 20 años, hoy son verdaderas empresas comerciales. Y entonces, ¿es malo eso? Sí, es malo, porque estamos hablando de fuerzas que controlan el aparato del Estado. Ese es el problema. Y entonces hacen negocio de todo.
que así como la empresa privada paralizó el país, a Duarte lo puede hacer ahora para la clase política de ahora. ¿Cabe la posibilidad de un paro nacional? Sí, pero lo que pasa es que el país está tan desgastado, tiene problemas tan grandes. Fíjate que llevamos, yo ya hice la cuenta exactamente. A Duarte se lo hicieron, también. Es que lo pueden hacer, si tu planteamiento es que si lo pueden hacer, por supuesto. No, lo está preguntando lo que yo alguien, estoy pidiendo son las consecuencias de esas acciones. Por eso hablaba yo de la implosión de la democracia. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de que este país va a hacer lo que el planteamiento que hace el que emite el correo? Mauricio, ¿lo pueden hacer? Sí. Pero este país, bueno, mira, tenés cerradas las fronteras, hay huelgas en el seguro social, huelgas de médicos, estamos llegando a un clima de ingobernabilidad que si no le ponemos paro con la sensatez adecuada, todos, fíjense bien, todos vamos a salir perdiendo. Mario Alonso también nos escribe y dice, realmente yo me pregunto cómo fue que esta gente que está en la asamblea, cuando hubo que firmar los acuerdos de Chapultepec, sí utilizaron la política para llegar a un acuerdo. De seguro, ¿qué motivaciones o incentivos habían para lograrlo? Decía. Ahora, yo lo que le quiero decir, y me duele decirlo, pero me duele de corazón decirlo, que no ha habido en la historia política de El Salvador un momento más propicio para un golpe de Estado. Esos 2 millones de votos que se reparte Arena y el FMLN se pongan de acuerdo en la asamblea para hacer los cambios pacíficos y urgentes necesarios para que este país se instale en la institucionalidad verdadera, porque hay una falsa institucionalidad. El país necesita una alta dosis de concertación. Y yo le pido con mucho respeto al señor presidente que medite muy bien sus posturas, porque para la mayoría de salvadoreños, esa corte centroamericana que carece de Guatemala y de Costa Rica, carece también de la legitimidad. Que este problema lo habíamos previsto desde hacía 4 meses, que apelábamos a la racionalidad, a la sensatez, y que debería de haberse un puente para que los 2 presidentes de los órganos de Estado se sentaran a dialogar en función de país, Alfredo, no en función de negociar. Veamos, Alfredo. Lo que preocupa y entristece a la ciudadanía es que estamos convirtiendo a El Salvador y a la democracia en una lotería. Interesante, gracias. Alberto Arene, Pensando en Voz Alto, el próximo domingo con Alfredo Menalagos, tema de cielos abiertos, inversiones nuevas en CEPA. Todo lo que concierne CEPA y el país. Yo voy a estar atento, voy a tener un programa especial el próximo domingo a las 9 de la mañana junto con Telenoticias 21. No, es a las 9 de la mañana. Y yo los invito a que estén pendientes. Vamos a seguir analizando un poco esta situación. Dios quiera que prevalezca la sensatez, ¿verdad?, de los actores políticos y de los actores que están en esta telenovela, desgraciadamente, como dice Julio, que puede ser muy trágica para este bendito país. Gracias. 8 de la mañana en punto, misión cumplida. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.